Actualizar esta legislación era una medida urgente y que constituye una señal efectiva de que se quiere perseguir a quienes incurren en estas penas delictivas, los delitos denominados de cuello y corbata. Modifiquemos la legislación que sanciona fundamentalmente el cohecho y el soborno, considerando que las penas establecidas para estos delitos son simplemente ridículas. Cuando hablamos de la tercera edad, hablamos de la tercera edad aquí y ahora y también hablamos de la tercera edad del mañana. Y para eso es la aprobación de un sinnúmero de leyes y un sinnúmero de normas que hagan de la sociedad chilena más justa para que los jóvenes de hoy día, lo que están naciendo y que han vivido hasta los 90 años, tengan una vejez como corresponde. Esta ley deberá incorporarse a lo menos en 2 años el Estado de Chile, las municipalidades, los entes del Estado, para que también a las pymes se les pague en los tiempos que corresponden. Estas son solo algunas de las intervenciones y temas que abordaremos en este resumen de sala con los hitos principales en materia legislativa abordados durante la última semana. Tuvimos 2 sesiones donde abordamos temas tales como el Convenio Internacional de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, también el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca y las nuevas sanciones para los delitos de cohecho y soborno, entre otros puntos. Aquí comienza Resumen de Sala. Y desde el hall del Senado aquí en Valparaíso comenzamos este resumen con lo que fue la aprobación del proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un documento con el cual nuestro país adhiere a una serie de compromisos en favor de este creciente segmento de la población. Promover, proteger y asegurar el reconocimiento en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales es la premisa de esta convención adoptada por la OEA desde el año 2015 y que generó la necesidad en algunos senadores de obtener una aclaración al respecto por parte de la Cancillería. Esto porque ciertas interpretaciones podían darse en favor de prácticas relativas, por ejemplo, a la eutanasia o variaciones en la identidad de género, por lo que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, acompañado de la documentación respectiva, zanjó las dudas y finalmente el proyecto de acuerdo internacional se aprobó por unanimidad. A continuación repasemos algunas de las intervenciones a propósito entonces de las dudas o posibles intervenciones a propósito de este convenio internacional. Pero nosotros los parlamentarios, en la medida que vamos analizando, estudiando los distintos proyectos de ley, van surgiendo interpretaciones, van surgiendo nuevas informaciones y tenemos la obligación de estudiarlas, de analizarlas. Y por supuesto se presentaron dudas respecto a la interpretación, a la correcta interpretación y a la definición que uno le debe dar en esta convención respecto de 2 temas fundamentales: la eutanasia, por una parte, y la identidad de género. En nuestro país se rechaza la pena de muerte y lo que hay es la pena perpetua efectiva. Cuando uno acordó la pena perpetua efectiva, la consecuencia jurídica es que las personas cumplen las penas. Podremos revisarlo, pero esto no tiene que ver con este convenio, no tiene que ver con ningún otro tema y pediría que no distorsionemos el hecho de este proyecto que es tan importante para las personas mayores. Un proyecto de acuerdo que yo hasta el día de hoy no logro entender. Yo respeto todas las creencias, pero no logro entender la dificultad que se ponía en abordar un proyecto como este, que es un proyecto de acuerdo, que es un proyecto que fija un marco con respecto al respeto, la dignidad de nuestros adultos mayores y que algunos interpretaban o malinterpretaban algunos de sus conceptos. Definitivamente creo que los adultos mayores deben ser tratados como personas, como adultos, como personas con dignidad, no como personas que no son capaces de tomar sus propias decisiones y por lo tanto si una persona adulta considera que frente a una enfermedad de carácter letal no quiere seguir tomando tratamiento, me parece que está en todo su derecho. Era lamentable que se estuviera señalando que aquí lo que había de por medio, de una manera tal vez encubierta, era buscar la eutanasia o no defender la vida de estos adultos mayores. Quiero, presidente, decir que nunca estuvo en el ánimo de quienes trabajaron intensamente para que aprobásemos esta convención, para que exista esta convención y para que sea el instrumento eficaz que hemos dicho. Pero la Sala del Senado, a propósito de este tema, también hizo una reflexión sobre los desafíos que tiene Chile para garantizar una vejez digna en materia de previsión social, el acceso a la salud y también otros derechos fundamentales. Recordemos que, de acuerdo a las expectativas, de aquí al año 2050 la población mundial mayor de 65 años se triplicará con respecto a la actualidad. De ahí la importancia entonces de este texto que ya quedó ratificado para ser ley. Entonces hay un tema de legislación que todavía tiene que hacerse cargo de estos temas.
Yo valoro esta convención, finalmente se aprobó, me alegra el acompañamiento que hemos tenido acá de este proyecto, se sintió la presión de aprobarlo, creo que el número de personas que lo van a aprobar es tremendamente alto y me alegro. Lo que sí, seamos coherentes. Cuando hablamos de la tercera edad, hablamos de la tercera edad aquí y ahora y también hablamos de la tercera edad del mañana. Y para eso es la aprobación de un sinnúmero de leyes y un sinnúmero de normas que hagan de la sociedad chilena más justa para que los jóvenes de hoy día, los que están naciendo y que han vivido hasta los 90 años, tengan una vejez como corresponde. ¿Cuándo vamos a reconocer de verdad la forma en que el Estado de Chile ha tratado a este importante grupo de personas, mujeres y hombres, que han llegado a la fase final de su vida, que tienen todo el deseo de vivir, de entregar, de proporcionar protección, sus experiencias, pero constatan en el día a día, en la realidad, que su situación económica, su situación laboral, su situación de salud, la situación del endeudamiento, no les permite tener la tranquilidad que merecen tener en la fase esta de su vida. Esto no se trata de transformar esto en un debate político partidista, se trata de que los adultos mayores merecen un poco de respeto. Entonces, en vez de hacer tanta intervención que se hable y se diga por todas las autoridades que vamos a hacer o hacer un diagnóstico, yo creo que la gente está un poco aburrida de los diagnósticos, lo que quiere son acciones concretas. Porque el Senado no puede transformarse en el lugar del diagnóstico, ni el gobierno tampoco. Lo que corresponde es aplicar políticas públicas, priorizarlas y de verdad enfrentar el problema que existe en una sociedad donde se vivía hasta hace 20 o 25 años atrás, se vivía 50, 60 años, hoy día se vive casi 90 años. El objeto de esta convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento de esos derechos y garantías que establece no solo la promoción y defensa de los derechos humanos, sino también la valorización de la persona mayor, la dignidad, su independencia, protagonismo y autonomía, la no discriminación, la participación en toma de decisiones, el bienestar y cuidado y otros beneficios. Sin embargo, al firmar este acuerdo, Chile crea un marco jurídico que lo obliga y por consiguiente considero que es un gran paso, por lo mismo lo aprobamos, señor presidente. Y también de forma unánime los senadores aprobaron en general el proyecto que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, más conocido como el sistema de pronto pago. El proyecto, tras su aprobación, volverá a la Comisión de Economía con un plazo para indicaciones hasta el 17 de marzo y se acordó que la norma pase también a la Comisión de Hacienda, que estudiará aspectos de su competencia, por ejemplo, relativos al tema del IVA. A diferencia de lo que ocurre hoy, el texto propone un plazo máximo de 60 días para cancelar las micro y medianas empresas y a contar del día siguiente ya se cobrarán intereses. En el caso de la venta de alimentos frescos y perecederos, se establece también que el plazo no podrá exceder los 30 días contados a partir de la fecha de entrega. A continuación, repasamos algunas intervenciones en la sala del Senado a propósito de este importante tema de ley. Nosotros entendemos que también el Estado tiene que adecuarse. No puede ser que haya una ley solamente para los particulares. Siempre se dice que el Estado es el peor pagador. El Estado tiene que darle el ejemplo. Nosotros entendemos que esta modalidad no puede ser de un día para otro. A mí me da la impresión, y nosotros así lo hemos planteado junto con el senador Tuma, de que a lo menos esta ley deberá incorporarse a lo menos en 2 años el Estado de Chile, las municipalidades, los entes del Estado, para que también a las pymes se les pague en los tiempos que corresponden. Es conocido que los municipios y las municipalidades son los que más se extienden en el plazo y prácticamente dejan en la indefensión a sus proveedores. No obstante, aceptamos la condición de mayor plazo, dado que necesitábamos la concurrencia del Ejecutivo y este tenía reservas respecto de la respuesta en corto plazo que pudiesen dar estas instituciones a una legislación que le establece un plazo de pago y si no les va a aplicar multa y tasa de interés. Lo que estamos haciendo es colocándonos al día en los derechos de los productores, de todos los productores, para los efectos de permitir recuperar sus recursos. Continuamos avanzando en este resumen de sala con lo que fue el despacho en particular del proyecto que aumenta las sanciones para los delitos de cohecho y también de soborno, el que quedó en condiciones ya de continuar, esta vez con su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
La aprobación fue unánime para el proyecto que aumenta de forma inédita las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, contemplando también los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también delitos de cohecho. Con ello se adecua nuestra legislación penal a los estándares internacionales y se recoge también la necesidad de contar con una normativa más exigente y sancionatoria de los delitos y prácticas vinculadas a casos de soborno y cohecho. En lo práctico, se aumentan los montos de las multas, las inhabilitaciones, que incluso pueden llegar a ser perpetuas, y se condenará igualmente al particular que ofrece un soborno, como a quien lo recibe. Esto en el caso, por supuesto, de la administración pública. Por supuesto, hay puntos por debatir, especialmente en el aspecto referente a los privados. A continuación, repasamos intervenciones de los senadores Felipe Arboy y Alberto Espina de la Comisión de Constitución a propósito de esta iniciativa. Señor presidente, honorables señores senadores y señoras senadoras, la elevación de las penas que ahora proponemos son un baremo adecuado para sancionar a quienes cometen delitos de cohecho y soborno. Actualizar esta legislación era una medida urgente y que constituye una señal efectiva de que se quiere perseguir a quienes incurren en estas penas delictivas, los delitos denominados de cuello y corbata. Con esto se establece una mayor proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción a recibir. Se da una potente señal al sector privado en orden también a que las normas de probidad también rigen este ámbito y también, obviamente, al sector público. Yo creo muy bueno para este Parlamento, para este Congreso, que a través de una iniciativa parlamentaria modifiquemos la legislación que sanciona fundamentalmente el cohecho y el soborno, considerando que las penas establecidas para estos delitos son simplemente ridículas. No es razonable que a quien comete un delito de robo se le apliquen penas que son superiores a los 5 años de cárcel y que a quienes cometen el delito de sobornar a un funcionario público para que cometa a su vez un delito en el ejercicio de su función pública, al otorgarle algún beneficio indebido, las penas sean inferiores. Que realmente tengamos una legislación a la altura de lo que tienen los demás países o los países avanzados, en que en este tipo de materia no solo basta criticar, no solo basta decir que se está en contra, no solo basta decir que son conductas irregulares, sino que el Parlamento tiene obligación de ser proactivo, hacer cosas. Y esto es una respuesta concreta que dedicó muchas horas de trabajo para tener el proyecto de ley que ha informado el senador Arboe y que, como digo, siento que es un avance muy importante en lo que es la materia de la probidad en nuestro país. La variedad de aristas que contiene fue uno de los centros del debate en la aprobación, no obstante, de parte de la sala al texto que moderniza y fortalece la función pública de Sernapesca. Esto porque también se pretende sancionar, definiendo el concepto de pesca ilegal. Claro, el mensaje del Ejecutivo apuesta por combatir la pesca ilegal, estableciendo nuevas obligaciones para los agentes pesqueros, pero de acuerdo con los senadores también genera dudas con lo que respecta al alcance de las tipificaciones y sanciones propuestas y a las que no se habrían escuchado a los actores del sector. Este es parte del debate donde, si bien se coincide en que un aumento de los deberes del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura hace necesaria una mejora en las condiciones laborales, estas que se reflejen en bonificaciones y aumento de la dotación, también se dejan algunas dudas al fundir en un solo texto la modernización de una repartición, pero también se pretende zanjar el problema de la pesca artesanal. Parte de este debate acerca de las dudas de esta iniciativa de ley, que no obstante fue aprobada, las repasamos a continuación. Este proyecto representa sin duda un paso importante en la adecuación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a las condiciones actuales del sector pesquero y acuicultor de este país. La comprometida situación de los recursos pesqueros nacionales, que según la propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de las 25 especies comerciales mayoritariamente explotadas, 17 están en estado de colapso y otras 8 en estado de plena explotación, lo que da cuenta de la necesidad imperiosa de incrementar tanto las capacidades de fiscalización de las normas vigentes como también aumentar de manera significativa las sanciones a su transgresión. Pasa que los pescadores artesanales hoy día sienten que no fueron escuchados y efectivamente no fueron escuchados en la sesión porque esto se aprobó en una sola sesión y se aprobó sin que hayan sido ellos tenido la posibilidad de solicitar audiencia. Así que yo, teniendo presente de que esto es necesario, de que esto
ambas partes de este proyecto son necesarias, me voy a abstener porque creo que legislar a la rápida en un tema complejo como es el control de la pesca artesanal, producto de la premura que requiere la modernización de Sernapesca, finalmente no termina siendo la mejor manera de legislar. En el caso de la penalización y la pesca ilegal, evidentemente no se hace una mayor discriminación entre el pescador chico, el mediano y el mayor, los comercializadores, las plantas de faenamiento, en fin, pero existe el riesgo, independiente de lo que se ha señalado de la constitucionalidad, de que se produzca una suerte de limpieza, entre comillas, de los registros de pescadores que sí pescan en desmedro de los que no pescan, porque eso, evidentemente, los que no pescan no van a ser sancionados. Por lo tanto, yo creo que este proyecto hay que verlo en esa doble faz. Y de luego, como estábamos viéndolo en general, lo voto a favor. Recordemos que este proyecto se aprobó en general y se acordó fijar como plazo de indicaciones el próximo lunes 20 de marzo. Pero como veremos a continuación, las disposiciones referidas a sanciones penales deberán contar también con un informe de la Comisión de Constitución, tal como lo solicitaron los senadores Felipe Arboe y a quien recordamos, el senador Pedro Araya. Presenta fallas manifiestas a nivel de tipicidad, al no tener contenido en él la descripción de una conducta. Como se puede apreciar, la conducta que se está tipificando sería realizar una actividad extractiva en contravención a la normativa nacional o internacional, lo cual es bastante confuso, ya que no le permite a una persona común, pensando principalmente que estas normas se le van a aplicar fundamentalmente a pescadores artesanales y ni siquiera, en muchos casos, a una persona con conocimientos específicos poder identificar claramente cuál es la conducta que está prohibida por el legislador y, por ende, abstenerse de realizarla a fin de no resultar sancionado. Por esta razón, presidente, estimamos correcto que esta norma sea revisada por la Comisión de Constitución antes de ser despachada en particular por la Sala. Y respaldo absoluto con un plazo de indicaciones hasta el próximo jueves 16 de marzo tuvo el proyecto que perfecciona la justicia tributaria y aduanera y que va de la mano con las modificaciones que ya se introdujeron al sistema, recordarán ustedes, a propósito de la reforma tributaria, tema que ahora volverá a comisión para que se elabore un segundo informe al respecto. El texto incluye adecuaciones y fortalecimiento en lo tecnológico, en remuneraciones y condiciones laborales del personal y adecuaciones técnicas, como la creación de procedimientos para los conflictos donde se disminuyen los tiempos de resolución. A continuación repasamos parte de las intervenciones en la sala del Senado a propósito de este tema que involucra la modernización de la justicia tributaria y aduanera. El Servicio de Impuestos Internos era juez y parte a la vez. Ahora tenemos una justicia tributaria que va a permitirnos la plena independencia y garantía del proceso en materias tributarias especiales. Y también tenemos el tema aduanero. Chile es un país que en materia de comercio exterior, importaciones y exportaciones, ha incrementado sustancialmente y se prestan muchos temas relacionados con provocar litigios en estas materias o en relación al hecho de cobrarse o no derechos aduaneros o que se hayan cobrado en exceso o no exceso, etcétera. Por eso que creo que toda esta estructura que se está dando aquí, que estamos votando en general, es absolutamente necesaria para la institucionalidad de la jurisdicción en estas materias tributarias y aduaneras. Quiero decir que voto a favor de este proyecto de ley. Es muy, muy importante para que tengamos una legislación tributaria, particularmente una jurisdicción tributaria y aduanera que pueda ser todavía más resolutiva. Quiero decir que, por ejemplo, aquí se le está dando facultades a los tribunales tributarios y aduaneros para poder conocer y declarar a petición de parte la nulidad de los actos administrativos que sean materia de una reclamación tributaria o aduanera. Es una facultad que actualmente el tribunal no tiene y que parece muy, muy necesario que la tenga. Esta iniciativa, cuyo estudio iniciamos, tiene por objetivo fundamental fortalecer institucionalmente a los tribunales tributarios y aduaneros y perfeccionar las reglas que rigen los procedimientos y la tramitación de causas que se desarrollan en los mencionados tribunales. Se trata de una iniciativa importante que da cuenta de un compromiso que el Gobierno de Chile adquirió con este Senado y en particular con la Comisión de Hacienda y que avanza en la indispensable modernización de nuestro sistema tributario y aduanero. A su vez, constituye un reconocimiento
a los cientos de funcionarios que trabajan hoy día en los diferentes tribunales tributarios y aduaneros, así como también a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos empeñados en su proceso de modernización constante. Consignamos igualmente que el Senado respaldó 3 proyectos de acuerdo de nuestro país con otros estados con diferentes fines, por ejemplo, con Francia para permitir el trabajo remunerado de familiares de agentes de misiones oficiales, con la República de Corea o Corea del Sur, para la cooperación en los ámbitos de la defensa y apoyo logístico, y con Reino Unido e Irlanda del Norte por el reconocimiento de títulos y grados, así como posgrados de maestría y doctorados. Así concluimos este resumen de sala con los hitos más importantes ocurridos en la sala a propósito de la materia legislativa. Les mencionamos también que para la próxima semana quedó comprometida la votación del informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que aumenta las sanciones para los delitos contra menores de maltrato, así como también hacia personas vulnerables. Toda la información disponible en el www.senado.cl, también en nuestro minisitio tv.senado.cl, nuestras redes sociales y sus consultas al mail periodistasdelesenado@senado.cl. Les agradecemos su compañía y continúe junto a nosotros.